Pero por ahora ingresamos al sector más veloz y me empuja el F1, me lleva contra el muro de contención y me sacó de la pelea. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, en la clase S de coches modificados. Y hoy les traigo tres opciones maravillosas para este circuito. El primero, el Sunoco MK3B de 1969, mejor conocido como Lola, que este es uno de mis favoritos, por cierto. Así que inmediatamente arrancamos la carrera pisando a fondo el acelerador. Me pego al costado izquierdo para tratar de hacer varios adelantamientos sin conflicto. Entramos en el primer corte y vemos aquí un MK2 que se trompió y se fue largo allí. Y también vimos a un Caimán que perdió el control. Cuidadito en la siguiente curva, que es muy importante. Espero no me vaya a topar con ningún choca-choca. Vemos allá adelante un F1 que también se salió. Ahora estoy metido en la quinta plaza rápidamente. Tengo potencia de sobra para poder conseguir la victoria en este circuito. Allí se fue otro coche, creo que un Camaro ZR. Y el que va liderando por ahora me parece que es un Chaparral. Así que, no es un Chaparral, es un McLaren clásico también de carreras. Cuidadito que regresa a la pista de forma amenazante y se impacta con el otro McLaren. Y ahora se pelea con el Porsche y lo trata de sacar. ¿Qué está pasando con Mr. Volcanic M8 que anda belicoso? Está buscando pelea y quiere empujar a todo el mundo. Se mete a las bravas en la parte interna de la curva, sacando fuera a su contrincante. Mientras que yo sigo batallando por los espacios para conseguir también adelantar a estos dos. Cuidado en el siguiente corte que viene ese 7B, que también es un buen piloto, por cierto, ya me lo he topado varias veces en carrera. Y por fin me meto en el podio. Detrás de mí viene el compañero C7B, que también está buscando lo suyo. Cuidadito con el Porsche que se acerca rápido al McLaren. Le pisa los talones, pero ahí perdió un poquito de balance. No sé si tenga velocidad punta para poder acercarse lo suficiente y adelantarle. Me parece que Mr. Volcanic también tiene mucha potencia como para mantener el liderazgo de la carrera. Y míralo como muy pronto se despega de nosotros. Pero yo no me estoy quedando atrás y me pongo alineado con el Porsche. Y lo dejo también neutralizado. Él sigue derecho, se le fue de largo la trazada y quedó fuera de la pelea. Así que entramos allí cerquita de Mr. Volcanic, pisándole también los talones. Ahora soy yo el que lo va a presionar. Le pongo la trompa muy cerca y el compañero está vigilante allí porque sabe que estoy amenazando su dominio. Vamos a ver qué pasa ahora. Espero no tener que ingresar en un conflicto innecesario, que no nos vayamos a la pelea, sino vamos a procurar que sea lo más limpio posible. Y para lograrlo, tengo que mostrarle que puedo hacer un adelantamiento limpio, sin percances. Así que me voy acercando allí, consigo aceleración suficiente, salgo con buena tracción y estabilidad y lo voy dejando atrás el compañero. Intento acercarse. Allí vamos a ver qué pasa en el siguiente corte. Trata de frenar tarde y se le va el coche. Se fue largo y se va directo a la grama y lo dejo atrás sin mayor complicación. Mientras que C7B del compañero también viene atrás y lo adelantó y le sacó ya más de un segundo y medio. Ahora sí, señores, cuando apenas son 4 vueltas en el circuito, ya llevamos la mitad y voy ganando. Y cuando estoy recorriendo la última vuelta del circuito, le saqué una ventaja importante a C7B de más de 5 segundos y medio. Pero tengo el percance que ya los neumáticos están degradados casi en las últimas y ya me estoy quedando sin adherencia. Ese es el problema de Lola, que está utilizando los neumáticos de serie, que son de carreras, pero que no aguantan tanto torque y tanto viraje. Así que esa es la única desventaja que puedes ver en este coche. De resto, tiene todo lo que necesitas para poder avanzar y conseguir muchas victorias. 70% de degradación en los neumáticos traseros en apenas 4 vueltas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué monstruo es Lola! Entramos en la última curva, mis correlones, y marcamos allí una trazada muy limpia a pesar de la degradación. Y mantengo la ventaja y cruzo la meta después de 8 minutos 24 de contienda. Escalando 14 posiciones, dejamos atrás al McLaren M8B en la tercera plaza y se tiene que conformar. Así como empezó, terminó.
Mi segunda opción para ustedes es el Chaparral de 1966, que este pequeño diablillo lo tiene todo también para ganar la carrera. Y lo mejor, aparte de la aceleración monstruosa, es el despliegue de ese alerón trasero que le ayuda a frenar y a tomar las curvas con buena estabilidad y tracción. También tiene el mismo problema que Lola, está usando los neumáticos de serie de carreras que no soportan mucho, así que vas a tener que administrar mucho el manejo para evitar la fricción y el sobrecalentamiento de los neumáticos si quieres realmente llegar al final sin problemas. Así que lo más importante es aprovechar las primeras vueltas para conseguir suficiente ventaja, y ahí vemos a un Nissan teniendo muchas dificultades y se desliza y va bailando y danzando por todos lados. Es Fati, y ahí le hago un pequeño contacto tratando de abrirme camino. Él me intenta cerrar y me vuelvo a impactar con él, se me complica, se me tambalea, pero logro corregirme, salvo allí de una penalización. Entramos en el siguiente corte y cuidado con el Nissan, que se fue largo por encima del piano y casi nos saca los golpes. Y ahora estoy metido en la cuarta plaza, detrás del compañero de la cura, Vic Kersh. Ahí viene la curva tratando también de mantener una buena estabilidad y una buena tracción. Entramos en la otra curva, el compañero se mete en lo más profundo de la trazada y me complicó allí, me hizo el muro. Lo hizo bien, fue muy inteligente, pero no va a poder soportar la aceleración que va a tener el Chaparral en el sector más veloz del circuito. Recuerda que son apenas 4 vueltas y ya estoy ahí muy cerquita de la curva. Lo dejo fuera en la salida de la curva con excelente aceleración. Lo que te venía diciendo, es muy complicado poderle ganar 1 contra 1 en una recta al Chaparral porque tiene una potencia impresionante. Así que, señores, vamos a ver si podemos aguantar. Ahí vemos también a la segunda posición, que se salió ligeramente del asfalto, levantando polvo, está perdiendo rendimiento. Lo tenemos a 1,5 segundos y descontando cada vez más. Vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente en la frenada para poder meterme en el rebufo antes del término de la recta de las emociones. El líder, Dan 2649, todavía no identifico qué coche está usando, pero está soportando bien y tiene una ventaja importante de más de 3 segundos. Vamos a ver qué sucede ahora en el otro corte. No me ha logrado acercar al compañero de la segunda plaza. Ahí por fin está cometiendo un pequeño deslizamiento, pero corrige bien y tiene buena aceleración. Ahí se despegó un poco también de nosotros. Es un Porsche 911 Carrera también, sí señor, pero definitivamente tiene problemas para sostener ese ritmo y la aceleración. Parece que tiene mucho torque, se sale fuera del circuito y queda entrampado en la arena, y lo adelantamos rápido para dejarlo atrás y conseguir buena ventaja, porque se nota que el compañero tiene con qué también meterse en la pelea del podio. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito, esto está por acabar y el compañero Dan 2649 va conduciendo de forma maravillosa el Porsche Carrera GT. Mira qué hermosura y cómo suena a medida que me voy acercando. Es un clásico de la marca que sin duda también hay que probar, y nos metemos en el sector más rápido. Mira cómo el Chaparral le va descontando, aprovechando el rebufo. Muy pronto me voy a poner a su lado, me meto allí, me meto en lo más profundo de la trazada y lo adelanto en el ingreso a la curva de una manera impresionante, y el Chaparral sigue aguantando. Ahora soy el nuevo líder de la carrera cuando vamos a ingresar en la última vuelta del circuito. Voy a tener que hacer un milagro para conseguir que los neumáticos aguanten hasta el final, porque el compañero Dan todavía está metido en la pelea, está a medio segundo por detrás y tiene coche y maniobrabilidad como para arrebatarme la ilusión de ganar la carrera. Vamos a ver qué sucede. Por ahora se está quedando atrás inexplicablemente y el Chaparral sigue aguantando. Todavía no me ha saltado la alarma de desgaste moderado en los neumáticos, así que todavía me queda algo de adherencia. En este momento me saltó la alarma. Cuidadito, Chaparral, que tenemos muy poco para terminar la carrera y quedan unas cuantas curvas cerradas difíciles. No me vayas a desilusionar, que veníamos muy bien. Y aquí pongo la telemetría. Está llegando a 65% de desgaste los neumáticos traseros y las gomas delanteras son las que están sufriendo más. Ahí se me desliza un poco el coche y el compañero Dan está aprovechando esa pérdida de rendimiento y me salta la alarma de desgaste grave.
en los neumáticos y ahora sí estoy en problemas, señores. Más del 70% de degradación en los neumáticos delanteros y las traseras están a punto de llegar a esa cumbre también, a ese límite. Vamos a ver qué pasa, mi chaparral. Tienes que aguantar esta curva para conseguir así el dominio. Sería una racha, 2 de 2. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Vamos, que vamos muy bien, mis correlones, lo conseguimos. Le sacamos una ventaja de casi 2 segundos en el final. 8 minutos 22, con un tiempo de vuelta impresionante, mejor que Lola, de 2 minutos 1, 536 milésimas por ahora. Creo que ha sido el más veloz de los que he probado en este circuito. Y por último tenemos al Shelby Monaco King Cobra de 1963, que por supuesto es un bólido que no podía dejar fuera de la lista. Ya he probado configuraciones anteriormente y las he compartido con ustedes en carreras anteriores y tenía que traerlo a Sebring. Así que vamos a ver cómo se porta este bólido. Tiene un poco menos de potencia que las dos opciones anteriores, pero estoy seguro que con su ligereza y tracción podremos conseguir un buen resultado. Vamos a ver qué pasa, que ahí hubo conflicto entre los Porsche GT1 y se salieron fuera y viene el Viper y se llevó de frente al otro corredor. ¡Qué sucio! Y ahí vimos a otro entrompado con serias dificultades y no va a poder regresar a la pelea. Así que ahora estamos metidos rápidamente en la 6ª posición, tratando de conseguir la tracción y calentando las gomas deportivas para poder avanzar. Y estamos acercándonos a los líderes de la pista y vemos allá a un Ferrari F50 con dificultades, pero consigue regresar a la pista y mantener el liderazgo de la carrera. ¡Qué impresionante! Mientras que vemos aquí al señor Montana 85 en el GT1, se va de frente contra el Caimán y ahora se golpea conmigo y pierde tracción y se tambalea fuera del circuito. Ay, señores, parece que esta carrera va a estar difícil porque los competidores parece que no son muy limpios. Ahí vemos a otro piloto que se fue largo y parece que lo empujaron. Me parece que lo sacaron de un solo tortazo. Y aquí vemos a Blue Sea Wing en el F1 tratando de conseguir estabilidad y buena velocidad para seguir avanzando, pero lo va a tener difícil. Se pelea con la 3ª posición, que está defendiendo el podio con los dientes y garras. Ay, señores, todavía no identifico ese coche. Me parece que es un Lotus, pero por ahora ingresamos al sector más veloz y me empuja el F1, me lleva contra el muro de contención y me sacó de la pelea de una manera tan absurda y tan sucia. ¡Qué barbaridad! Y caigo a la 10ª posición, perdón, a la 11ª plaza. Y ahora tengo que ver cómo hago para recuperar todo lo perdido. Y ahí vimos a otros 12 que se han impactado contra el muro de contención en la salida de esa curva. Yo no sé qué les pasó. Lo cierto es que ahora tengo muy poco para regresar al podio, señores. Estamos recorriendo la mitad del circuito y Blue Sea Wing, el tipo que me sacó, ahí va adelante y apenas con una penalización de 100 milésimas. Solo eso le han puesto después de que me diera semejante tortazo, después de tan patética maniobra, y no lo penalizaron. Y ahí se está peleando con Papi Yoldán, que lo dejó atrás, que también tiene una penalización alta de 4 segundos y medio. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa a continuación. Vamos a ver si el King Cobra está a la altura para recuperarse. Ya lo que quedan es básicamente una vuelta y fracción para concluir la carrera. El líder está ya con ese conflicto a 7 segundos 800 milésimas por delante. No lo sé, Rick. Uy, sacaron a Blue Wing de un tortazo, lo empujaron, lo sacaron. ¡Qué bonito es lo bonito! Sí, señor, el karma. Y ahora sí podemos avanzar con tranquilidad porque no nos vamos a topar de nuevo con él. Dudo mucho que pueda recuperarse después de eso. Ahora sí, señores, ahora estoy cerca de Papi Yoldán. Cuidadito con él, que también tiene una penalización alta y no sé por qué habrá sido. Puede ser por contacto excesivo. Lo cierto es que ya estamos por terminar la segunda vuelta y el líder se mantiene firme a 7 segundos y medio por delante, mientras que el Viper está perdiendo allí mucha tracción, se tambalea.
y me acerco rápido a su estela aprovechando el rebufo y muy pronto lo voy a dejar atrás. Me abro paso, no quiero líos, no quiero que me vuelvan a empujar cuando me vean en el retrovisor. Cuidadito con la curva que se viene, Papi Yoldán, pero me respetó lo suficiente como para poder marcar la curva tranquilo. Regresamos a la recta de las emociones y aquí le vuelvo a sacar ventaja. Y ahora sí, señores, estamos en la penúltima vuelta. El líder perdió algo de ritmo y bajó a 6 segundos 700 milésimas por delante. Mientras que Lebanon James 7:16 también lo veo allí perdiendo velocidad. En el Lotus, vamos a ver si podemos acercarnos, señores. Sería un milagro que me logre meter en el podio. Y ya me estoy acercando a Lebanon James, que va perdiendo mucho rendimiento en la curva. Me meto en la trazada y consigo buen espacio y le pongo la trompa muy cerca. Y estoy tratando de evitar cualquier colisión, cualquier empujón que pueda ponerme en peligro. Uy, ahí tuve que frenar muchísimo porque el corredor frena muy temprano. Vamos a ver qué pasa. ¡Upa! Me pone en medio segundo por contacto evitable y al otro tipo que me sacó fuera casi no lo penalizaron. ¿Qué es esto? ¡Qué desastre! Bueno, señores, no pasa nada, no las canchamos. Vamos a seguir avanzando. Me voy acercando allí de vuelta y él trata de cerrarme el espacio en la trazada de forma inteligente. Pero vamos a ver qué pasa en la recta, cuál de los dos tiene más desarrollo de velocidad. Allí me pego a Lebanon James, a su estela y consigo ligeramente algo de impulso, pero parece que los dos tenemos mucho desarrollo de velocidad. Estamos muy alineados, muy cerca uno del otro en rendimiento. Y ahora vemos allí tan valiente al Lexus, que también está perdiendo mucho espacio y casi se va contra el muro de la izquierda y lo estamos aprovechando ahora en la última vuelta para poder descontarle tiempo. Señores, si esto sigue así, parece que sí voy a poder meterlo en el podio. ¡Qué milagro sería, en tan poco tiempo, con tan pocas vueltas! Y el LFA, sí señor, tiene problemas. El Lexus está teniendo muchas dificultades con la tracción y está perdiendo mucho rendimiento. Se fue alto en esa curva. Solo tengo que esperar el momento más inteligente, el punto, para poder adelantarle sin penalización y lo consigo por fuera con buena tracción y buena velocidad. Así es como se hace. Entramos en el corte. Uy, se acercó bastante el Lexus, pero respeto bastante bien. Frenó lo suficiente y no hubo lío. Él va a tratar de pegarse ahora a mi rebufo para aprovechar también el impulso adicional y ver si me puede arrebatar la posición con la penalización que llevo encima, pero no cuenta con que acabo de adelantar al AMG en la curva. Y ya subo a la segunda plaza de la parrilla, señores, cuando esto está por terminar y el líder también está ahí cerquita. Eso sí, ya sería un verdadero milagro poder arrebatarle el dominio de la carrera a Baby Girl. Ay, señores, ¿qué va a pasar ahora cuando queda muy poco y tenemos la recta, que es donde mejor se desempeña el King Cobra por su ligereza y velocidad? Solo tengo que mantener la estabilidad de la tracción. Trato de conseguir todo el espacio que puedo y evitar cualquier deslizamiento innecesario que me pueda quitar ritmo. Descontando un segundo 0.63 a mi vuelta anterior, parece que voy a marcar el tiempo de vuelta más rápido del circuito. Ay, Baby Girl, no te vayas a equivocar en la curva final. Entramos en la recta de las emociones y el King Cobra está soportando bien el castigo. Aquí no me preocupo por los neumáticos porque tiene un juego de llantas deportivas que aguantaron bien. Llegamos al final después de 8 minutos y medio difíciles de contienda, escalando 18 posiciones, efectivamente con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera. Y podemos estar contentos con el resultado a pesar de que no gané la carrera con el King Cobra. Y también podemos hacer un análisis rápido de que entre las tres opciones que me parecen que son las idóneas en este tipo de coche, sin duda el Chaparral parece que fue el que tuvo mejor ritmo. Así que queda de parte tuya cuál de estos tres monstruos vas a querer probar primero.